Buenos días, amada iglesia. La paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón dominical de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Amado Rey, Padre nuestro que estás en el cielo, tuya, Señor, es toda la gloria y toda la honra. Hoy te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en este tu día, Señor. Agradecidos por la oportunidad que nos das de venir a congregarnos, de ser tu iglesia, de venir a ser alimentados con tu palabra. Y te imploramos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado a cada uno de nosotros. Que seamos exhortados, que seamos edificados, pero ante todo que seamos perfeccionados, Señor, a través de tu palabra. Que tú seas hoy y siempre nuestro Rey y que seamos obedientes a toda tu revelación, Señor. Que podamos ser verdaderamente iglesias tuyas que muestran a Cristo en todo el mundo. Que van a conocer a nuestro Rey y Señor, a este mundo que no lo conoce. Pero agradecidos estamos por tu día y por permitirnos vivir tu día, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En estos 3 últimos domingos del año, vamos a interrumpir las series de sermones expositivos que hemos traído con el fin de llevar a cabo una miniserie de 3 domingos sobre el nacimiento de Jesús y el fin de año. Para lo cual hoy estaremos dando inicio con el primer sermón, al cual le he colocado por título El anuncio del nacimiento de Jesús. Y la idea es aprovechar que si bien el mundo que no conoce a Cristo celebra un día el nacimiento de Cristo, nosotros que verdaderamente le conocemos, tenemos testimonio bíblico de que nuestro Señor nació y hemos vivido su nacimiento también en nuestro corazón, podamos celebrar como el Señor manda en su palabra, que glorifiquemos y exaltemos su santo nombre. Por eso esta miniserie tiene como propósito mostrar el nacimiento de Jesús y de esa manera daremos gracias al Señor por haberse encarnado. Para lo cual voy a usar el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Les pido, por favor, busquemos en nuestra Biblia Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y a medida que lo vaya encontrando, por favor, se coloca en pie para reverenciar la palabra del Señor. Leo para ustedes lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Al leer este pasaje, el catolicismo romano lo usa como base para la oración a María. Este es uno de los pasajes que más fama ha tomado en cuanto a la mariología, como se llama la oración a María por la Iglesia romana. Pero eso no es lo que realmente muestra el texto. El texto, más que mostrar una adoración a María, lo que muestra es el amor y la misericordia de nuestro Dios para con su pueblo. Eso es lo primero que debemos tener presente de este texto. Por eso voy a estar exponiendo en esta mañana este texto en 4 epígrafes, los cuales son el temor ante el anuncio. Los pondré en los versículos 26 al 30. El segundo punto es la grandeza del anuncio. Y les pondré el versículo 31 al 33. El tercero es lo asombroso del anuncio. Y les pondré del 34 al 37. Y por último, estaremos viendo la respuesta al anuncio en el versículo 38. Y sé que para muchos, de pronto es extraño escuchar que voy a exponer en 4 epígrafes. La primera vez desde que estamos predicando que pondremos de esta manera, pero el propósito es extraer la máxima y maravillosa y gloriosa enseñanza que nos da el Señor a través de este texto. Pero rápidamente pasemos al primer punto, al que le he colocado por título el temor ante el anuncio, y que lo he basado en los versículos del 26 al 30, donde, como leíamos en el texto, nos dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salvación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En este texto podemos ver cómo hay ese temor en María al momento de encontrarse con el ángel. Pero antes de adentrarnos de lleno en el texto, quiero que tengamos presente ese paralelismo que nos muestra el evangelista Lucas en este capítulo 1, ya que él hace 2 anuncios. Él
da a conocer dos nacimientos en donde hay mucho paralelismo en las dos anunciaciones, y es la que él hace primero en el versículo del 5 al 25, cuando le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan, ese Juan el Bautista. Y aquí hay varias cosas que quiero que tengamos presente. Lo primero es que tanto Zacarías como María se asustan, tienen temor al encontrarse y al recibir el anuncio. Eso es lo primero que quiero que veamos, porque muestra el real entendimiento de que María no era un ser superior como lo muestra el catolicismo romano, sino que era un ser humano del cual el Señor había tenido misericordia. Otro detalle curioso que debemos tener presente en este paralelismo es que ni Elizabeth ni María estaban en ese momento en condiciones de tener hijos. Elizabeth, porque era estéril, y adicional a eso, ya era de edad avanzada. Era imposible que pudiese tener un hijo. Y en el caso de María, quien era una mujer joven, pero no tenía marido. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, era muy imposible que cualquiera de las dos estuviese embarazada en ese momento. Ahí vemos lo primordial y lo importante del anuncio que está dando el ángel. Porque, ¿cómo es posible que se dé un embarazo? Todos aquí sabemos que para que haya un embarazo o una fecundación, debe haber esa unión entre un óvulo y un espermatozoide. Si no lo hay, no existirá un embarazo real. Ahora, esta mujer, siendo virgen, el ángel le dice que va a concebir, que va a estar embarazada, donde ella tenía que esperar a ser entregada en matrimonio. Después de haber sido firmado el pacto entre los padres y el futuro esposo, debía transcurrir un año para que pudiesen dársela como su esposa. Otro detalle importante que podemos ver y que por nuestra diferencia cultural muchas veces no nos damos cuenta es la edad de María. Incluso nosotros podríamos decir que ahí se ve un feminicidio o un infanticidio, porque las mujeres en la época de María eran comprometidas a matrimonio cuando tenían 13 o 14 años. O sea que la edad de María era 13 o 14 años de edad. No podía tener mayor edad porque entonces ya no sería un compromiso, no podría estar desposada ya que había pasado la edad de tener esposo. Hay más detalles a tener en cuenta y es como el ángel da el nombre de los niños que nacerán y define el propósito por el cual debe llevar ese nombre. Esos son los detalles que hay que tener en cuenta entre el anuncio que le da el ángel a Zacarías y el anuncio que le da a María. Ahora, existen muchos detalles que debemos mirar de este texto y de todo el capítulo 1, donde se da la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos es cómo hay susto en María al recibir la noticia. María siente temor al ver al ángel y se turba aún más al recibir la noticia que el ángel le da. Eso es lo que podemos apreciar al momento en que el ángel saluda
a María en los versículos 26 y 27, donde empieza el evangelista Lucas a mostrar quién da el anuncio y cómo da el anuncio. Dice en los versículos 26 y 27 de Lucas capítulo 1, al sexto mes, esto haciendo referencia al sexto mes de habérsele aparecido a Zacarías. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y aquí un dato curioso, no muy visible, es la edad de María. Eso es lo primordial que hay que tener presente. Tenemos en cuenta que María tenía 13, 14 años y al recibir esta noticia aún no había tenido ningún contacto sexual con un hombre. Entonces, vemos lo imposible humanamente hablando o médicamente hablando. Era imposible que una mujer que no ha tenido contacto sexual con un hombre pueda quedar embarazada. Y aquí empiezan los milagros del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después de recibir esta noticia, su prometido intenta dejarla. Y es lógico, en el contexto en el que se están dando los casos, el prometido, al enterarse que su novia o su prometida está embarazada, fácilmente lo primero que hace es: no me caso. Y esto podemos ver que fue lo que ocurrió en José. José, al momento de enterarse, lo primero que dice es: yo no me puedo casar. Pero el evangelista Mateo lo define como un hombre justo. Y es lo que vemos en Mateo capítulo 1, versículo 19. Acompáñenme, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este dato es muy importante, ya que si él hubiese dicho algo, o si él decía algo, ella debía morir. Ella debía ser apedreada por haber practicado la prostitución, como se decía en esa época. Porque era una joven comprometida, la cual había sido infiel a su prometido. Entonces, debía morir apedreada. Y era lo que José está tratando de evitar al decirnos Mateo que quiso dejarla secretamente. Él no quiere dejar o infamar, como dice el texto, no quiere infamar a María, no quiere que hablen mal de ella ni que la apedreen. Pero entonces, aquí empieza el Señor a orquestar todo para que las cosas se lleven a cabo, para la gloria de Dios. Es por eso que cuando Lucas dice en el versículo 28, y este versículo ha sido el emblema del catolicismo romano para decir que María era la dispensadora de la gracia que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo, por la forma en que describe el texto el saludo del ángel. Que todo esto va entrelazado una cosa con otra. El prometido la quiere dejar, pero el saludo del ángel dice mucho del obrar de Dios. Y ahí
se puede apreciar cómo Dios no iba a permitir ni que ella muriera apedreada, ni que su prometido la dejara. Porque ¿qué dice Lucas en el versículo 28? Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y esta manera en la cual saluda el ángel a María, incluso a ella misma la sorprende. Es una sorpresa para María recibir un saludo de esta forma, y más por un ángel. Pero esto lo que nos lleva es a ver cómo lo que dice el catolicismo romano queda sin valor. Porque ella se sorprende porque conoce su posición real. Ella sabe que es una miserable pecadora como lo somos cualquiera de nosotros. Ella sabe que no hay nada especial en ella, solo que fue escogida por Dios para la misión más trascendental de la historia, para el milagro más grande que podemos conocer en toda la historia. Por eso que lo que dice el catolicismo romano en base a este texto es que María, al recibir el saludo del ángel, que Reina Varela traduce como salve muy favorecida, y que Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, esa Biblia que conocemos como la Vulgata Latina, él no usó la frase muy favorecida, sino que él usó la frase llena eres de gracia. De donde viene incluso el Dios te salve María que escuchamos del catolicismo romano. Porque Jerónimo colocó fue llena eres de gracia, no muy favorecida. Él dijo que María era totalmente llena de gracias para el entendimiento católico romano. Y es por eso que llegan a decir que las gracias que recibimos de nuestro Señor Jesucristo son precisamente dadas por María. Cosa que no es lo que el texto está diciendo. El texto lo que nos está mostrando es a una mujer insignificante, una mujer común y corriente que recibe el más maravilloso anuncio. Esa mujer que recibe el anuncio más importante y más grande. Y es por eso que vemos la reacción de María en los versículos 29 al 30, en donde Lucas, capítulo 1, versículos 29 y 30 dice: mas ella, cuando le vio, se turbó. Y se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María se sorprende y se turba. Por esa manera en que la saluda el ángel, esto muestra que no había nada especial en ella. Esto muestra que era una simple joven a la cual Dios había escogido para la más grande bendición. Es por eso que el ángel le dice: no temas, has hallado gracia delante de Dios. Algo así como que al traerlo a nuestro lenguaje común, está diciendo, por citarlo o por decirlo de alguna manera: cálmate María, no tienes por qué asustarte, porque Dios es quien ha sido condescendiente contigo. Cálmate. El ángel le ofrece ese descanso a María por todo lo que le va a decir y por la forma en que la saluda. Está haciendo ver que no es grande el anuncio por María, sino por Cristo. Pero en el segundo punto
que le he colocado por título La grandeza del anuncio, y que he basado en los versículos del 31 al 33, Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33 dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí podemos apreciar entonces cuál es la grandeza del anuncio. El ángel, después de saludar a María, le anuncia la más grande noticia que hemos podido escuchar en toda la historia. Está dando esa gran noticia, y creo que es la más maravillosa noticia que María pudo escuchar en toda su vida, en toda su historia. Si nosotros nos imaginamos un momento en la posición de María, alguien que conoce todo lo que enseña el Antiguo Testamento, alguien que sabe cómo el Antiguo Testamento habla y promete a Dios encarnado con nosotros, ahora está recibiendo esta noticia. Ahora está recibiendo del ángel ese anuncio que es algo así como: María, de ti nacerá el prometido en Génesis 3:15. De ti nacerá aquel de quien han hablado todos los profetas. De ti nacerá aquel de quien habló Isaías, que nacería para traer paz a su pueblo. Imaginemos nosotros en la posición de María, esa mujer que conoce todo lo que enseña el Antiguo Testamento sobre el Mesías, y ahora recibir la noticia de que el Mesías nacería por ella. Es por eso que María, en textos de este capítulo 1 de Lucas, más adelante, llega a decir con sus propias palabras que ella no entiende cómo el Señor, siendo Dios, la escoge a ella y la favorece a ella. Es lo que podemos apreciar en Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 48. Acompáñenme, por favor. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48, donde el Señor dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y estas palabras que dice María, vemos cómo se han cumplido hasta el día de hoy. No hay una mujer que haya tenido una bienaventuranza más grande que la que tuvo María. María reconoce su posición, entiende el gran privilegio que ha recibido por ser simple, por no creerse superior. Ella ha recibido el privilegio de haber sido escogida por Dios, no por ella, sino porque a Dios le plació escogerla. Así como un día nos escogió a nosotros, sin nosotros merecerlo, el Señor escoge a María para este gran privilegio, el privilegio de que ella fuese la madre del Salvador. Digo del Salvador porque ese es el nombre, ese es el significado del nombre Jesús. Por eso les digo que María es escogida para el más grande privilegio, ser la madre del Salvador, o como ha sido llamada en la historia, ser la madre de Dios. Y aunque ese
título puede ser mal entendido y por muchos hasta rechazado. Es real y es verdad. Ella es Madre de Dios, pues no podemos decir que Jesús no es Dios. Y si es la Madre de Jesús, no podemos dividir las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo y creer que ella es la Madre del Jesús humano y no es la Madre del Jesús divino. No, ella es la Madre de Dios encarnado. Entonces, no podemos rechazar el título de Madre de Dios. Y ese gran privilegio solo lo ha tenido esta mujer, quien reconoce que no es superior a nadie. Y el ángel le describe al ser que nacerá. Los versículos 32 y 33 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, el ángel le dice, describiendo a nuestro Señor Jesucristo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí se muestra la grandeza del anuncio. La grandeza del anuncio no está sino en Cristo. Cristo que es a quien se está anunciando. Ese Mesías que el pueblo de Israel ha esperado durante mucho tiempo y que fue prometido desde el momento en que Adán y Eva pecan. Y que ahora nacerá de una virgen o nació de una virgen. Nuestro Señor es anunciado a una mujer insignificante en una aldea insignificante. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy, aquellos judíos mesiánicos, aquellos judíos ortodoxos que hasta el día de hoy esperan un Mesías que nazca de los ricos y poderosos, no aceptaron a Jesús. Porque imagínense que es anunciado en una aldea de la cual no se había hablado antes en toda la Escritura. La aldea de Nazaret, un pequeño pueblo en donde es prometido nuestro Señor Jesucristo, en donde es anunciado nuestro Señor Jesucristo, no se había mencionado en todo el Antiguo Testamento. Era un pueblo insignificante. No era un pueblo de ricos y poderosos como esperan hasta el día de hoy los judíos. Y esto es lo que hace que ellos rechacen a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor no nace de gente rica y poderosa. María era una sencilla joven, a la cual Dios escogió. Esto muestra la gran humildad de nuestro Dios. Esto muestra que no es la riqueza la que hace ser un anuncio grande. Que el anuncio no consiste en que se le dé a los ricos, no. El Evangelio es para todos y cada uno de los seres humanos. Y hay que darlo con humildad. Y es lo que el Señor está mostrando al anunciar el nacimiento de Jesús en una aldea pobre, una aldea pequeña, donde la persona a la quien se le está anunciando no es ni rica ni poderosa. El Señor, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, no es anunciado entre los poderosos y los reyes del mundo, sino que es anunciado a María. Y esto es lo que la asombra a ella, porque era algo que
la tradición nunca había tenido en cuenta y nunca había sospechado que podría darse este anuncio en un pueblo como Nazaret, en donde no había nada. Incluso encontramos en la Escritura que se llega a decir, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Menospreciando el pueblo en donde es anunciado y nace el Señor. Pero este asombro de María lo expondré en el siguiente punto, los versículos del 34 al 37. Dice Lucas capítulo 1, versículo 34 al 37. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí el texto muestra lo asombroso, el milagro asombroso de la vida de estos dos niños, o de este niño, porque ya el otro se había anunciado, en una situación imposible de nacer. ¿Por qué digo que era imposible de nacer? Porque lógicamente y médicamente hablando sabemos que es imposible. No puede haber un embarazo si no hay una fecundación o la unión entre un óvulo y un esperma. Por eso era imposible que María estuviese embarazada. Era imposible aceptar la enseñanza que da el pueblo judío hasta hoy diciendo que María le fue infiel a José y por eso tuvo un hijo. Pero el texto llama la atención porque el ángel le explica a María, pero al mismo tiempo termina en el versículo 37 diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Mostrando de que el hecho de que María no tuviese marido, de que aún no hubiese tenido contacto sexual con un hombre, estaba embarazada o saldría embarazada. Y aquí llama la atención la manera en que pregunta María, porque al mirarlo en contraposición con la manera en que responde, en que pregunta a Zacarías, vamos a ver una gran diferencia. María pregunta, ¿cómo será esto? O sea, ella no duda. Ella no entiende cómo puede quedar embarazada sin haber tenido contacto sexual. Pero ella pregunta, ¿cómo será esto? O sea, ella sabe que lo que el ángel está diciendo ocurrirá tal cual como el ángel lo dice. Pero ella quiere saber cómo puede pasar siendo ella una mujer que no ha tenido contacto sexual. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el versículo 18 la manera en que recibe el anuncio Zacarías y su pregunta si es debido. Lucas capítulo 1 versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí la pregunta que está haciendo Zacarías es, ¿cómo sucederá lo que tú dices? ¿Cómo sucederá lo que tú dice, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá eso? Y es la forma en que lo traducen varias versiones más fieles al texto original. Pero la pregunta de María es, ¿cómo sucederá lo que tú dices que va a pasar?
sea, ella está segura que va a pasar, pero quiere saber cómo será. Estas dos maneras de preguntar muestran la fe de María. Aquí se puede apreciar cómo María cree fielmente en lo que el ángel le está diciendo. No había duda en ella. Ella sabe que lo que el ángel le está diciendo ocurrirá de esa manera, pero no sabe cómo puede pasar si ella no ha conocido. Y sabiendo que corría el riesgo de morir. Pero ella conocía la promesa que Dios había hecho y es lo que el ángel le trae a memoria. Ella conocía las palabras del profeta Isaías. Ella sabía que el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, había hablado sobre este hecho. Acompáñenme Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya aquí podemos apreciar cómo Dios mismo había prometido, había dicho que una mujer virgen iba a concebir. Y era lo que estaba ocurriendo, y era lo que el ángel le estaba anunciando a María. Y esa sombra de ver cómo Dios la escogió para ser bendita entre todas las mujeres. Y ella responde de una manera que muestra su sumisión a Dios. Y es nuestro cuarto y último punto que lleva por título la respuesta al anuncio. Y que lo he basado en el versículo 38. El versículo 38 del capítulo 1 de Lucas dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En este versículo podemos ver la respuesta que da María. María responde a la palabra que viene de Dios, diciendo, cúmplase su voluntad en mí. Podemos notar la sumisión clara de María con respecto a obedecer la palabra del Señor. Y a glorificar al Señor, aún sabiendo que corría peligro de muerte. Ella muestra esa sumisión, que es la sumisión que debe tener todo creyente, porque no hay una sumisión forzada. María no es obligada a obedecer, no. Ella muestra una sumisión voluntaria. Ella trae a memoria a nosotros lo que dice el Señor en Mateo 16 cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ella acepta la voluntad del Señor. María descansa en las manos del Todopoderoso, aún conociendo las palabras que fueron escritas en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 23 al 24. Ella conocía esta palabra que dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ella conocía estas palabras y sabía que lo primero que iban a decir es quién fue el hombre que se acostó con ella, hay que apedrearla y debe morir. Sin embargo, ella confía en la palabra del Señor. Ella confía en que el Señor, así como estaba dándole la noticia de que ella sería la madre del Salvador, también la guardaría, también orquestaría todo para que se cumpliera el propósito, que Dios no le iba a permitir ser expuesta al vituperio, ni la iba a dejar morir. Ella confiaba en la palabra del Señor.
Por eso termina el texto diciendo, y el ángel se fue de su presencia. Porque el ángel vio la fe de María, entendió que María había creído al anuncio y que sería obediente a la palabra del Señor. El ángel, al terminar de anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al terminar su misión, decide irse de su presencia. Podríamos resumir todo el sermón solo en este versículo final, cuando vemos la sumisión y la obediencia de María a la palabra del Señor. Pero como aplicación quiero que veamos primeramente que para el Señor no hay nada imposible. Podemos apreciar en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas cómo el Señor, de una mujer estéril y vieja, va a nacer un hijo. Algo que es imposible, porque al ser vieja ya no debe tener ovulación. Por tanto, si no hay ovulación, no puede darse una fecundación. Sin embargo, Dios, de lo imposible, saca lo posible. Y conocemos quién fue Juan el Bautista. Lo mismo pasa con María, una mujer que no había tenido contacto sexual todavía. Termina embarazada por la obra de Dios, por el milagro de Dios, y da a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina de la encarnación, que es lo que se expone al hablar del nacimiento de Jesús, es una de las doctrinas más maravillosas y es donde empieza la historia de nuestra redención. Entonces, debemos valorar que nuestro Señor haya nacido en este mundo. Debemos celebrar todos los días, dando gloria a Dios, que nuestro Señor se encarnó para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso, en vez de rechazar que el mundo celebre un día, nosotros debemos mostrarle al mundo, no de la misma manera como el mundo celebra, pero sí debemos mostrarle que es una realidad que nuestro Señor Jesucristo nació en nuestros corazones. Y aquellos no creyentes que el Señor les ha permitido escuchar este sermón, quiero que sepan que aunque ustedes pueden celebrar esta fecha como o diciendo que celebran el nacimiento de Jesús, y lo celebran con parranda y pecado, aún así, si no nace Jesús en su corazón, no sirve de nada que celebren estas fechas como el nacimiento de Jesús, la natividad o la Navidad. Corre hoy a Cristo en arrepentimiento y fe y pídele que nazca en tu corazón. No sigas esperando un día más, porque mañana puede ser tarde. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a celebrar todos los días que nuestro Señor decidió hacerse hombre para rescatar a su pueblo, del cual nosotros hacemos parte. Damos gracias al Señor en oración. Amado Rey, Padre soberano y bueno, gracias te damos por todo tu amor y bondad para con tu pueblo, Señor. Gracias, amado Dios, porque a ti te plació hacerte humano, enviar a tu Hijo, el cual nació, vivió y murió en sustitución nuestra, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros podía obedecer tu palabra como Cristo la obedeció. Hoy damos gracias, Señor, por la obra de Cristo, desde su encarnación hasta su resurrección. Hoy te alabamos, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Y un día
Cristo nació en este mundo para dar vida a todos sus escogidos y para vivir la vida que deberíamos vivir nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a tener la fe que tuvo María en que quien, aún viendo que podía morir, sabía que tú, Señor, cumplirías tu palabra y no permitirías que ella fuese apedreada, sino que tú, Señor, harías lo que habías dispuesto. Padre, hoy te damos gracias por todo tu obrar en nuestras vidas y ayúdanos a vivir vidas que muestren a Cristo, a ser obedientes y a ser imitadores. Gracias, amado Dios, por esta palabra que hoy nos das y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.